Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. Mi nombre es Xavier Colás. Soy periodista del diario El Mundo. He sido 12 años corresponsal en Moscú. Y bueno, puedo empezar diciendo que, al contrario que los países bálticos, yo no me puedo quejar de estar mal rodeado aquí, porque tengo junto a mí a personas que saben mucho y, sobre todo, que están dispuestas a compartir con nosotros su conocimiento, pero también vamos a intentar entablar un debate rápido e interesante en el que también el público pueda participar. A mi lado, Cristina Kaus, que es directora general adjunta del German Marshall Fund. Todo lo que necesitamos saber sobre relaciones transatlánticas, que todavía existen, recuerdo, las relaciones transatlánticas. Su especialidad son temas que están muy sobre la mesa, insisto, como la geopolítica de la tecnología, algo de lo que hablábamos poco hace 10 años, tal vez fue un error, y los cambios en el equilibrio global. Estados Unidos no tenemos claro si va a seguir siendo nuestro primo de zumosol. China ya tenemos claro que no es simplemente el bazar del mundo. Y Europa, que es, bueno, lo vamos a ver ahora. A su lado, la incorporación de el general Carlos Javier Frías, que es jefe de división de desarrollo de la fuerza del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. También tiene, yo espero que va a hacer aportaciones muy importantes desde el punto de vista geopolítico y, en parte, porque, como de costumbre, es un nombre muy largo, el de su cargo, para una tarea ingente que afronta, como siempre, los militares de una manera discreta y silenciosa. El ejército, muchas veces dicen del ejército que es como los abogados, que nadie quiere saber nada de él hasta que los necesita, y lo mismo pasa con la financiación. Su trabajo es precisamente la planificación y la definición de las capacidades futuras de las Fuerzas Armadas, y ningún momento tan importante como este para tener en cuenta el futuro de nuestras capacidades ante lo que puede venir. Y, por último, pero no menos importante, mi colega Pedro Rodríguez, profesor y analista de Relaciones Internacionales. Tengo que decir que hizo también su mili como corresponsal, 10 años en Washington, si no exagero, aunque yo... No, lo dices mal, son 20. Yo creo que es imposible exagerar nada que esté relacionado con Washington, con la que está cayendo, y nos va a ser muy útil su experiencia y su visión. Tanto a Pedro como a Cristina Kaus les quería preguntar precisamente por lo que está pasando, por esa sensación, por ese abandono o por esa sensación de abandono. Es un hecho que hay un adelgazamiento, ¿no?, como han dicho en la mesa anterior, de la presencia y de la aparente voluntad de Estados Unidos respecto a Europa. Pero quisiera empezar preguntando precisamente al general, porque antes de que calibremos lo mal que están las cosas, recordar que es función de los militares no prepararse para lo más probable, sino para el peor de los escenarios. El otro día decía el ministro de Exteriores polaco, Sikorski, que no necesitamos tener un mejor ejército que Estados Unidos, simplemente un mejor ejército que Rusia. Mi pregunta es, sin Estados Unidos, y no hablo de su paraguas nuclear, voy a cuestiones de niveles algo inferiores, como su logística o las tropas que ha amasado y que parece que un día que va a quitar, otros días que no va a quitar, etcétera. Si eso realmente se produce y realmente hay un debilitamiento importante de la presencia del compromiso de Estados Unidos con el continente europeo, en ese escenario, a nosotros, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son nuestras prioridades en las que tenemos que ponernos a trabajar? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas para que nadie salga de aquí pensando que está todo perdido? General, por favor. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar responder de forma muy rápida.
Lo primero es que durante muchos años Europa no ha invertido dinero en defensa. Consecuencia añadida, la industria de defensa europea ha ido desapareciendo. La industria de defensa europea tiene una capacidad muy limitada porque la demanda que tenía de pedidos era muy pequeña, con lo cual tiene baja capacidad de producción y es muy difícil escalarla sin contratos a largo plazo, que ahora mismo no tiene. Estados Unidos lo primero que proporciona es la capacidad industrial de proporcionar armas y municiones en una cantidad que Europa no puede. La segunda, bueno, si vemos el combate moderno se caracteriza por la abundancia de sensores. Vemos los miles de drones que están volando hoy en día. Pero claro, esos miles de drones proporcionan muchísima información que hay que digerir. Es decir, yo puedo ver un vídeo, yo no puedo ver 10.000 vídeos a la hora. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesitamos, primero, un elemento que permita recoger la información de miles de sensores y trasladarla a un ordenador central que la procese. ¿Quién proporciona esa capacidad ahora mismo? En Ucrania, Starlink. No tenemos otra capacidad ni hay capacidad militar para hacerlo de otra manera. Y una vez hemos recibido toda esa información, hablamos de teras de información que llegan continuamente, hay que analizarla y presentarla de una forma visible. ¿Quién hace eso? Palantir. ¿Alguien más puede hacerlo? Hoy en día no. Es decir, que Estados Unidos proporciona no solo capacidad industrial, sino proporciona comunicaciones, que ahora mismo no tenemos, y capacidad de gestión de información, que ahora mismo solo tienen ellos. ¿Podría hacerlo el CEO de una empresa europea un algoritmo similar a Palantir? Sí, hay tecnología suficiente. Francia tiene Arcadia, hay varios. Lo que tiene Palantir es una base de datos de 4 años de guerra con cientos de miles de horas de vídeo que solo tienen ellos. Bueno, eso es muy difícil de sustituir, por muy buenos que seamos haciendo el algoritmo. Más cosas. Satélites de comunicaciones, transporte pesado, capacidad de reabastecimiento en vuelo y una cosa muy importante que es mando y control. Cuando en Europa hemos intentado hacer una operación independiente, nos hemos encontrado con que nuestros medios de mando y control son muy limitados. Ejemplo, la operación contra Libia en 2011, que en un momento determinado tuvieron que dar el paso al frente a los norteamericanos para proporcionar el mando y control de una operación que se nos escapaba de las manos. Todas esas cosas son críticas y son muy difíciles de sustituir. No es el panorama, no es el peor de los panoramas, pero para eso tenemos que tener en cuenta lo que va a ocurrir en lo que queda de legislatura, de mandato, al otro lado del Atlántico. Y ahí va la pregunta que lanzo a Pedro Rodríguez. Hemos escuchado todos, probablemente demasiados discursos de Trump y estamos observando los hechos. Queda todavía, como decía antes, mandato por delante, pero es el momento de tratar de situarnos un poco en el mapa y en la línea de tiempo y que los que habéis hecho la mili periodística, sobre todo al otro lado del Atlántico, nos deis vuestra impresión. Lo que estamos viviendo es un resfriado, es una enfermedad pasajera de Estados Unidos o es un cambio sistémico del cual desgraciadamente no vamos a volver y para el cual hay que prepararse no solo a medio sino también a largo plazo. Gracias por una pregunta tan fácil. Yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es el caso extremo de la crisis de nuestras democracias. Y lo que poco a poco va destilando lo que viene de Washington es todos estos problemas acumulados en nuestros sistemas democráticos. Es decir, esta maximización del poder ejecutivo, la crisis de los partidos tradicionales, la normalización de la mentira en el lenguaje político, la espiral de corrupción, el incremento de las desigualdades, el cuestionamiento del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Y la opinión compartida por muchos ciudadanos de que la democracia no funciona, no soluciona sus problemas. Y en este abismo nos estamos asomando. Y Estados Unidos es el caso más extremo, pero este fenómeno de declive de nuestras democracias viene acompañado por un auge de las autocracias, que cada vez se creen más fuertes, que cada vez digamos, están más sincronizadas. La alianza sin límites entre China y Rusia, entre Xi Jinping y Putin, es un buen ejemplo, ¿no? Y dentro del caso de Estados Unidos, lo que vemos es un esfuerzo
Hay que empezar a decir que, para empezar, no es una moda, no es un episodio, porque lo que empezó siendo en 2016 un eslogan electoral, MAGA, Make America Great Again, es ahora una visión política compartida por líderes alrededor del mundo, de la India, Israel, países latinoamericanos, ¿no? La extrema derecha rebozada por trumpismo, hay que recordar que está a la cabeza de las encuestas de intención de voto en Francia, en el Reino Unido y en Alemania. Por lo tanto, no es una fase, no es un episodio. Vemos también que hay un intento, el último libro del equipo del New York Times se titula Cambio de régimen. Y hay un intento por implosionar, desmontar la democracia desde dentro. Tuvimos el otro día el espectáculo del 80 cumpleaños de Donald Trump, ¿no? Veo algunas sonrisas, pero bueno, es imposible no pensar en la decadencia del Imperio Romano. Cuanto mayores son los fracasos, mayores son las celebraciones, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos pasado de la República al Imperio? ¿Cómo hemos pasado de Cicerón a Nerón, ¿no? Yo entiendo que hay una frustración política evidente. Donald Trump, aunque cada vez está solo, no está solo. Eso nunca hay que olvidarlo. Y yo creo que también hay una crisis en nuestras democracias en las cuales intersecciona un terrible abuso de lo público y una gravísima crisis de rendición de cuentas. Y también, y esto cada vez es, yo creo, digamos, la nula o poca respuesta que hasta ahora ha habido contra Trump, también me parece que hay una supremacía de la obediencia a la conciencia. Es decir, demasiada gente pasa por el lado, sigue órdenes y aplaude, o hace negocios a la sombra del trumpismo. El resultado es un triángulo en el cual nos movemos entre la incompetencia, la corrupción y el sectarismo. Pero no pensemos que es algo pasajero y no pensemos que es un problema que se circunscribe a la democracia en Estados Unidos. Bueno, ahora una pregunta similar, pero para el lado de Cristina. En este lado del Atlántico, ¿ha dejado Europa de ser clave o en qué medida lo sigue siendo también? Hagamos un poco de pedagogía. ¿Y qué debe hacer para seguir siendo clave para la seguridad de Estados Unidos? Si además, para resolver todo este embrollo, probablemente deberíamos poner encima de la mesa si lo que está contando Pedro es como es, qué margen le queda a Europa para reaccionar y reconstruir su posición y qué implicaciones tiene precisamente esta doctrina Monroe de cara a lo que nos interesa a nosotros los europeos, que es nuestra seguridad. Gracias, Xavier. Y también quisiera agradecer también a los compañeros aquí de la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación. La verdad que estoy encantada con el debate y con la vista también. Mira, para contestar a tu pregunta me gustaría contestar a la vez a la pregunta que le has hecho a Pedro y que ha contestado ella muy bien, pero agregando algunos matices. Me parece que como me has presentado como la ponente transatlántica, quiero hacer justicia y ampliar el debate que empezamos en el panel anterior, hablando sobre la OTAN, un poco sobre dónde estamos, en qué punto transatlántico estamos, porque me parece que el giro que ha dado en muchos sentidos el debate transatlántico a lo largo de los últimos año y medio es
notable, por no decir alucinante, porque se han empujado muchos tabúes, digamos, hemos ido mucho más allá de nuestra zona de confort y estoy de acuerdo con el compañero de la sesión anterior que ha dicho que tenemos que despertar al público, pero yo creo que el despertar está en pleno proceso. Bueno, y creo que para mí el debate entre los aliados transatlánticos a lo largo de los últimos año y medio ha cambiado de tres maneras principalmente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, desde luego no es una crisis transitoria, sino yo creo que es exactamente esa. Hace un año y medio al principio de lo que se hablaba es que si es un resfriado, si es una crisis, y básicamente la gente se enfocaba en cómo superar esa crisis, cómo volver al statu quo ante, ¿no? Cómo volver a establecer, cómo superar el tiempo de Trump y luego, de alguna manera, volver a los viejos tiempos. Y esto ya, este punto ya lo hemos pasado. Ahora está entendido que se trata de un cambio estructural y el enfoque está en gestionar las consecuencias. Y yo creo que en una velocidad cada vez más rápida. El primer tema que ha cambiado es el cambio del enfoque en el reparto de cargas a un debate sobre confianza mucho más amplio. Porque ¿quién hubiese pensado hace 2 años que ya no estamos hablando de capacidades o de armamento, sino estamos hablando preguntándonos en serio que si todavía se puede confiar en Estados Unidos como nuestro socio, si todavía podemos confiar en que si nos atacan, realmente se va a quedar a nuestro lado. O incluso, ¿quién hubiese pensado que nos tenemos que preguntar si posiblemente Estados Unidos invade un territorio o contempla invadir un territorio aliado? Entonces, esto ha hecho mucho daño, también nos ha ayudado a ver cosas más claras. Por otro lado, creo que también lo que ha cambiado muchísimo es el debate sobre autonomía estratégica. ¿Por qué? Al principio del segundo mandato de Trump, eso fue todavía un debate bastante abstracto. Declaraciones diplomáticas, intenciones, y ahora es una serie de políticas muy aplicadas, no solo en el ámbito de defensa, también en el ámbito, bueno, en el ámbito de tecnología, en el ámbito de competitividad, etcétera, etcétera. Eso es un gran cambio. Tercero, creo que, y ese hace también está vinculado con lo que ha dicho Pedro sobre la crisis de la democracia. Creo que es más que eso. Creo que estamos todas esas divergencias transatlánticas realmente están basadas a que hemos pasado de un consenso por defecto de lo que son los valores transatlánticos hacia un punto de lo que llamaría una crisis de identidad de Occidente, porque realmente ya no solo entre Estados Unidos y Europa no estamos seguros si estamos definiendo los valores occidentales de la misma manera, en todos los ámbitos que Pedro ha enumerado, pero también dentro de las sociedades europeas y americanas está dañado ese consenso. Hay un pleno debate dentro de las sociedades cuáles son estos valores fundamentales que representan nuestras sociedades. Y de ahí todos esos puntos de fricción, ¿no? Sí, y creo que... Ahí lo dejo. Xavier, ¿te importa? Sí, precisamente. Perdón, sobre el tema de la crisis de la democracia, a mí me gustaría dar algunos datos curiosos. Lo primero es que las grandes autocracias del mundo, China y Rusia, el éxito de China es un subproducto del éxito de Occidente, de las democracias occidentales. Es decir, China vende esencialmente a las democracias occidentales. Y el modelo económico chino funciona porque tiene clientes, que somos nosotros, que somos capaces de comprar productos chinos en una cantidad enorme. Más de 2/3 de las exportaciones de China vienen a Europa, a Estados Unidos, a Japón, a Australia, a países netamente occidentales. Todos nuestros países podrían cambiar de proveedor. Yo podría comprar una lavadora Indonesia en vez de una lavadora china,
Sería algo más cara, pero yo tengo otros clientes, otros proveedores. Ellos no tienen otro mercado. Si Occidente de verdad quebrase y tuviese una crisis económica enorme, el modelo chino acabaría totalmente desmantelado. Es imposible sostener ese modelo sin Occidente. Rusia. Bueno, Rusia hay que ver las autocracias, qué buenas son, que piensa a largo plazo. El señor Putin lleva 25 años de poder absoluto en Rusia. Cuando tomó el poder, la renta per cápita rusa estaba en torno a los $3.000. Hoy está en torno a 14.000. Dice, bueno, no está mal, de 3.000 a 14.000, después de 25 años. Vamos a comparar un poco. Ucrania está en la mitad, en 1.440, y pasó antes de la guerra a 9.000. Bueno, ha aumentado, tampoco es mucho. Pero un caso más curioso, vamos a ver, por ejemplo, el caso de Polonia. Polonia era un país de la órbita soviética. Cuando la Unión Soviética tenía $3.000 de renta per cápita, Polonia tenía 2.600. Está por debajo de Rusia, perdón, no de la Unión Soviética, de Rusia. Ahora Polonia tiene 31.000, más del doble que Rusia. ¿Dónde está el éxito de la autocracia rusa? En el país más grande del mundo, con más recursos que nadie, después de 25 años de poder absoluto, ha conseguido que la renta per cápita sea la mitad de la polaca, cuando Polonia empezó por debajo. Y Polonia, nación democrática en la Unión Europea, con todos los problemas que ha tenido con el PIS, y sin embargo el resultado es el que es. Son datos del Banco Mundial. Es decir, ¿dónde está el éxito de la autocracia? A nosotros nos están vendiendo, entre comillas, una narrativa que le conviene a las autocracias, pero no es cierta. Y es lo primero que hay que tener en cuenta, que no tenemos que caer en cosas que no son ciertas. La democracia sigue siendo el régimen político que proporciona mayor bienestar a los ciudadanos en muchos sentidos y, además, un mayor éxito económico. Gracias. Pedro, te veía sintiendo cuando hablaba el general, pero como la pregunta que te he hecho no era suficientemente difícil, te voy a hacer una ahora todavía más complicada, porque lo que estamos viendo, esta progresión que estamos viendo de Trump, ¿cómo de lejos puede llegar Trump? Es decir, ¿de qué depende? ¿De qué factores internos o externos depende que él realmente pueda consumar ese cambio de régimen al que tú te referías? Pero las líneas de defensa son muy débiles, ¿no? Es el New York Times, unos cuantos jueces federales y algunos republicanos que prefieren la conciencia a la obediencia, con escaños. ¿No? Y me parece que eso es todo, ¿no? El resto de la oposición a Trump se deriva de haber incumplido sus dos grandes compromisos derivados de las dos grandes crisis con las que Estados Unidos empieza el siglo XXI. La ofensiva terrorista del 11S y no más guerras eternas, la crisis financiera del 2008 y no aumentar el coste económico, el sufrimiento económico de la clase trabajadora y de la clase media. Él mismo ha renegado de estos dos compromisos con el fiasco de la guerra de Irán. Creo que el fiasco, la derrota en la guerra de Irán, es uno de esos impedimentos o uno de esos beneficios añadidos en contra de este cambio de régimen en marcha. Más allá, vemos cómo él ha conseguido modificar el ecosistema de los medios de comunicación, ¿no? Y ha convertido medios como el Washington Post en una hoja parroquial del trumpismo, gracias a Jeff Bezos, o la cadena CBS, gracias a los Ellison, la CBS de Edward Murrow, también en un pseudomedio, ¿no? Algo como Televisión Española. Entonces, eso es importante porque, digamos, los medios que son capaces de mantener una posición crítica, de defender el periodismo, no son los que están en su mejor momento en Estados Unidos. Y también hay un problema de credibilidad, por supuesto. La oposición del Partido Demócrata, por repasar un poco lo que hay, el Partido Demócrata, pues si el Partido Republicano ha desaparecido y se ha convertido en su gran mayoría en MAGA y ha sido fagocitado por el trumpismo y se ha convertido en un instrumento de poder personal, el Partido Demócrata también está muy fragmentado. Aunque no me gustan las comparaciones con la política española, es como si en un mismo partido convivieran Podemos y el PSOE. Pues un poquito complicado, ¿no? Y es lo que hay ahora.
Y hay que recordar que la candidata, que digamos, entre el electorado demócrata que tiene más posibilidades ahora mismo, o que suena más, es Kamala Harris. Y que el Partido Demócrata todavía no se ha recuperado de la gran mentira de Biden. Yo estoy en condiciones de afrontar un segundo mandato. Y eso todavía no se ha superado. Todavía Hillary Clinton la semana pasada está diciendo que qué tremendo error el de Biden. Todo muñeco intentando ganar unas presidenciales, un segundo mandato, ¿no? El mundo de la empresa, el dinero, los negocios. Aquí hay una... o sea, todo es un desastre, pero la bolsa lo descuenta todo y alcanza niveles récord, ¿no? Esta semana Trump ha contado la historieta, posiblemente una mentira, de un policía de Nueva York que su mujer le denigraba y le decía que era un cretino y que no sé qué, y que él había recobrado la autoestima porque en su cuenta de ahorro de retiro se había multiplicado por un 75%, se había revalorizado, y que ahora a la mujer le caía bien porque tenía un retiro bastante bueno, ¿no? Esto es de lo que presume Trump, ¿no? De que de alguna manera la economía bursátil va como un cohete. Pero el último Memorial Day es muy significativo. Memorial Day es el comienzo del verano. Y aquí hay dos cosas inexorables, la barbacoa y el driving season. Es cuando empiezan a coger el coche todavía más. Y el problema es el precio del beef y el precio de la gasolina. O sea, hay una disuasión, hay un gap entre, digamos, lo especulativo y tal. Y luego están estos tecnooligarcas con unas ideas realmente siniestras que están haciendo el negocio de su vida. El dinero, el capital siempre ha influido en la política de Estados Unidos. No sé, el Golden Gilded Age, no sé, los Rockefeller, los JP Morgan, toda esta banda. Pero nunca han tenido asiento de primera fila, ¿no? Alguien se molestó en calcular cuánto dinero había en su toma de posesión en la rotonda, en el Capitolio. Y había $1 billón, empezando por el señor Elon Musk, ¿no? Y esto también, yo creo que también demuestra que hay una complicidad, ¿no? Él será un canalla, pero nos hace ganar mucho dinero, por lo tanto, todo va bien, ¿no? Y la sociedad civil, yo creo que sí que hay esperanzas. Yo incluso creo que la democracia en Estados Unidos tiene más futuro que en algunos países europeos, ¿no? Pero todavía no creo que se haya alcanzado ese punto crítico de cuestionar. Yo siempre me fijo, ahora que veo a muchos servidores públicos en uniforme, cómo Trump trata a sus militares. Supongo que todos ustedes tendrán grabados la reunión con sus generales y sus oficiales mayores en septiembre del año pasado, ¿no? Eso es una ignominia, eso es una vergüenza. O sea, profesionales de las Fuerzas Armadas que llevan, ¿qué mínimo? 3 décadas, ¿no? Para alcanzar esos, ¿no? Sirviendo a su país, dejándoselo todo, y los trata como si fueran una banda de gañanes, ¿no? Es lo mismo que con los diplomáticos. En Estados Unidos estamos destilando con el trumpismo la diplomacia sin diplomáticos. De las 195 embajadas que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, 115 están vacantes. De los que se han molestado en nombrar embajadores, el 90% son amiguetes que han dado pasta a su campaña. Este es el nivel de degradación de todas las instituciones, de todos los profesionales que han servido la institucionalidad de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad Nacional, herramienta clave desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la política de containment para coordinar la diplomacia y la política, y la política de defensa desde la presidencia. Lo han diezmado, lo han desarbolado.
Y ahora, por si no tuviera cositas que hacer, el secretario de Estado también es el consejero de Seguridad Nacional. Vamos, ni Nixon ni Kissinger, ¿no? Lo que vemos es una degradación de todas las herramientas, instituciones, la burocracia federal, el poder blando, la voz de América, USAID, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sanidad pública. Los recortes en el INH, y ahora vienen los virus y tardan o desmantelan el servicio meteorológico y les viene un tornado y se retrasa el tiempo de alerta. Lo que vemos es también, y esto me parece muy importante, un desmantelamiento de la burocracia, de los servicios públicos, de todo lo que son el trabajo que hacen los funcionarios, ¿no? Y entonces ahora vivimos en un mundo en el que no hay diplomáticos, hay enviados especialísimos. No hay tratados, hay apaños. No hay... lo que importa es la velocidad. La dirección, hacia dónde vamos, eso no importa nada. Y si hay que soltarle a los ayatolas 25.000 millones de dólares o lo que sea, con tal de abrir Hormuz, pues adelante, ¿no? Y a mí me parece que esa es la degradación. Y me llama mucho la atención en otras intervenciones que se le atribuye a la administración Trump una racionalidad. Es decir, que dice, no, es que a los Estados Unidos no les interesa, al gobierno de Estados Unidos no le interesa irse de Europa. ¿A Estados Unidos le interesa la guerra comercial? La han hecho, ¿verdad? ¿A Estados Unidos le interesa tratar a sus aliados como basura? No, pero lo han hecho, ¿no? Estados Unidos toma unas decisiones que, por supuesto, no hay cálculo de costes, de repercusiones. Esta administración vive en un concepto del tiempo político en un presente absoluto. Nadie se molesta en aprender de las lecciones del pasado, mucho menos en planificar para el futuro. Y me parece que este problema de gestión, de destrozo de las herramientas, de los instrumentos fundamentales de gestión pública en una democracia, juegan un papel muy... Y con esto acabo. Durante la guerra en Irán, ¿cómo informaba el Pentágono al presidente de los Estados Unidos de cómo iba la guerra? Le preparaba todos los días un vídeo de 2 minutos con cosas explotando. Y claro, el presidente de Estados Unidos pensaba, oye, esta guerra va muy bien. Qué traidores, qué desgraciados los de la prensa que se atreven a criticar esta guerra, ¿no? Yo creo que todo esto forma un nivel de disfunción, de decadencia, de erosión. Y yo lo que me temo es que los daños ya son irreparables. Y que vamos a imaginar, a lo mejor es tu última pregunta, que Mandani gana las próximas elecciones. Muchas de las cosas que estamos viendo, sobre todo en política exterior y política de seguridad, esa tendencia se mantendría. Yo es lo que me temo. Que el mundo de ayer fue hasta Biden. Y ahora ya todo lo que sabíamos de la política de Estados Unidos y del papel de Estados Unidos en el mundo, pues a lo mejor ya no nos sirve. Una situación muy difícil. Sí, estaba escuchando a Pedro y me iba surgiendo la pregunta para Cristina Caus. ¿Hasta qué punto, desde tu punto de vista, esta actitud de Trump hacia el exterior es una extensión de su política doméstica interior? Como, por ejemplo, yo he visto en el caso de Rusia que su agresión hacia Ucrania es en buena medida una copia de la opresión que ha practicado con los rusos, ¿no? Y ahora empezamos a decodificar a Trump. ¿Y qué podemos decir en este sentido? ¿Que hasta qué punto es una extensión de su política doméstica? Eso ya es una pregunta de filosofía política que igualmente se podía hacer sobre países europeos. Honestamente, yo creo que para nosotros sí, yo creo que la división entre política doméstica y política exterior hoy en día es totalmente artificial. En todos los países, incluidos los nuestros, hay digamos, una dinámica
in-out constante. Entonces, sí, desde luego, también tiene que ver, aparte del hecho de que todos sabemos que cualquier político está siendo motivado por su propia reelección, incluido en la política exterior. Entonces, el avance de los intereses en la política exterior siempre tiene motivaciones domésticas, y es así también es el caso en el caso de Trump, ¿no? Pero me gustaría, si me dejas, quiero decir, sobre lo que se acaba de comentar aquí. A ver, yo entiendo la decepción, la comparto. A todos nos gustaría vivir en el mundo de hace 15 años, más que en el peligroso que se está perfilando aquí, pero las cosas son como son y yo creo que es positivo, digamos, en cierto modo, si seguimos la teoría de choques, y los choques sucesivos en el año pasado, al menos han tenido la ventaja de que nos ha llevado mentalmente hasta el punto en el que estamos preparados a gestionar este cambio y ya no lamentarnos sobre su existencia. Yo creo que ya debemos poner manos a la obra y aceptar el mundo como es, y aceptar de que en Estados Unidos ahora está ese gobierno y probablemente va a haber algún tipo de continuidad. Y yo creo que ya, personalmente creo que estamos ya más allá, deberíamos estar más allá del punto de que si lo aceptamos o no, ¿no? Y yo creo que recogiendo un poco también lo que es, digamos, el título de ese panel, de cómo impacta eso sobre nosotros y sobre el mundo en el que vivimos. Yo creo que es muy importante la sucesión de eventos que hemos visto a lo largo de este año, que ha sido como una escalación, ¿no? Una escalación de multilateralismo. Mientras que el verano pasado la imposición de aranceles sobre Europa, ahí los europeos todavía han sido acomodadores, intentando de calmar las aguas, y luego la sucesión y luego cayó Venezuela, Groenlandia, y Groenlandia ya el choque de seguridad completo. Yo creo que realmente que ha marcado un antes y un después de cómo vemos a Estados Unidos como aliado. Y yo creo que ahora, y en ese caso, hemos visto también de surgir un debate de cómo podemos reaccionar nosotros también usando nuestras palancas de presión hacia Estados Unidos, ¿no? Los europeos. Y eso es un planteamiento que era impensable hace un año. Entonces, ¿cómo impacta eso sobre este tipo de dinámicas, ¿no? Que es, sobre el sistema? Yo creo que lo más importante es que si esa es la dinámica entre Estados Unidos y Europa, sobre todo lo que perdemos ambos es la ventaja comparativa, las economías de escala sobre la cual estaba basada nuestra relación a lo largo de las últimas décadas. Porque si lo pensamos, los Estados Unidos y Europa tienen vulnerabilidades distintas, ¿no? Estados Unidos es superior militarmente y diplomáticamente y también tecnológicamente. Europa tiene su mercado, Europa tiene poder regulativo, tiene recursos económicos, tiene bases, pero está muy dependiendo de Estados Unidos en esos otros ámbitos que ya se han mencionado. Entonces, hasta ahora, históricamente, nuestro poder en el mundo de ambos, ¿no? De la relación transatlántica, ha sido basado en que ¿cómo decir? De presentarnos como un bloque conjunto, maximando así nuestro poder de negociación, como un bloque conjunto político, con fines comunes basado en reglas claras y con cierta legitimidad. Ahora, si Estados Unidos va cada vez más hacia lo unilateral, ¿qué pierde? Pierde legitimidad, ¿ya?
pierde flexibilidad, no, gana flexibilidad, pero pierde pierde las alianzas que necesita, y yo creo que en ese sentido ganamos todos vulnerabilidad. Y para este tipo de orden, realmente el riesgo no es la ruptura ni el abandono. Yo creo que esas no son las palabras correctas. Realmente el riesgo es al que ya vamos caminados, es una erosión acumulativa de esta relación hacia una relación en la que nos seguimos llamando aliados, y institucionalmente somos aliados, pero donde hay cada vez menos coordinación, nos consultamos menos o tarde, y esto crea para adversarios como Rusia y China las condiciones perfectas para Rusia de intimidar, de amenazar, de intentar dividirnos, para China crear las condiciones para prevenir la creación de un bloque conjunto económico y tecnológico y beneficiarse de eso. Luego están, para todos los demás, el llamado sur global, que ya están cada vez más inclinados hacia el llamado multialineamiento. Y yo creo que esto, si yo fuese ellos, yo también negociaría con Estados Unidos sobre seguridad, con China sobre infraestructuras, con Rusia sobre armas o quizás energía, ¿ya? Y yo creo que eso va a ser la tendencia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí esa erosión acumulativa es el mayor riesgo, no una ruptura formal de ninguna manera. Y claro, para los europeos, lo que ya hemos mencionado también en la sesión sobre la OTAN, hay una ventana de vulnerabilidad muy claramente definida en defensa, que yo tengo entendido, el general me corregirá, que es más o menos de una década, que teóricamente necesitaríamos para llenar ese hueco. En otros sectores como la tecnología, como la competitividad, etcétera, hay otros tiempos. Pero claro, durante esa ventana de vulnerabilidad, estamos muy limitados en la manera de cómo podemos reaccionar a ese comportamiento de Estados Unidos debido a nuestras dependencias. Yo creo que simplemente esta ventana de vulnerabilidad vamos a tener que tener una gestión de crisis constante, creando balance constante e intentando manejar la situación. Bueno, pues general, Cristina Kraus ha puesto sobre la mesa esa ventana de vulnerabilidad, cómo es de grande, sobre todo en la escala del tiempo, y además, si realmente sucede ese repliegue de Estados Unidos en mayor o menor medida, ¿hasta qué punto eso es una oportunidad para Rusia y China? ¿O estamos exagerando? Vamos a ver. Efectivamente, hay una ventana de vulnerabilidad que es la que necesitaríamos para cubrir las capacidades esenciales que proporciona Estados Unidos y que no tiene Europa. Pero claro, como todo, esa ventana depende de que nos pongamos manos a la obra y empecemos a cubrir vulnerabilidades. ¿Qué quiere decir eso? Primera vulnerabilidad, capacidad industrial. ¿Qué necesitamos para mejorar la capacidad industrial? Necesitamos darle contratos a las empresas de defensa para que puedan hacer nuevas líneas de producción. ¿Lo estamos haciendo? De momento no. Hay muchas promesas, hay contratos, pero no hay contratos a largo plazo. Sabemos lo que va a pasar este año, pero no sabemos qué va a pasar el año que viene. Y las empresas necesitan una cierta seguridad para poder invertir en plantas de producción que se van a amortizar a largo plazo. Y no lo estamos haciendo. Estamos hablando todavía de cosas a muy corto plazo, con lo cual las empresas no se atreven a aumentar su capacidad de producción porque no saben qué va a pasar, y con razón. Pensemos que si se firmara la paz en Ucrania mañana, pues igual volvíamos al presupuesto del año 2019. A ver quién se juega su dinero en esas condiciones. Hay una serie de elementos tecnológicos que efectivamente estamos en condiciones de ir mejorando y de ir llegando a ellos. Pero luego hay un problema que es el tema del aumento de capacidades. Es decir, la capacidad no es solo comprar cosas, es aumentar el tamaño de las Fuerzas Armadas. Y eso requiere tiempo. Es decir, yo traeré un soldado, yo le doy un buen sueldo y tengo soldados relativamente poco tiempo. Instruir a un capitán de compañía ya necesito una cantidad de tiempo mayor.
a un jefe de batallón más tiempo todavía. Es decir, que si queremos tener un ejército más grande, tendríamos que estar ya empezando a que entrase en nuestras academias personal para irlo adiestrando para ocupar empleos superiores. Tampoco lo estamos haciendo. Es decir, tenemos 10 años. 10 años es el mínimo si nos pusiéramos manos a la obra. ¿Nos estamos poniendo manos a la obra? Bueno, hasta cierto punto, pero no tanto como deberíamos. Si nos creemos de verdad que tenemos un problema con Rusia o China. Como ha dicho la señora Cospedal, las amenazas de Europa son mucho más amplias que Rusia. Es decir, Rusia está ahí. Rusia es un problema esencialmente terrestre. Es decir, si yo solo tuviera como amenaza a Rusia, que es lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, yo invertiría todo mi dinero en comprar carros de combate, artillería, obuses, drones. Vale. Pero es que Europa tiene más amenazas. Imaginemos que la crisis de Hormuz se produce, Estados Unidos no quiere saber nada de la crisis de Hormuz y el petróleo de Hormuz viene a Europa. Si solo hemos invertido en medios del ejército de tierra, ¿quién va a ir a Hormuz? Es decir, las amenazas de Europa son mucho más amplias. En el Sahel es una amenaza muy grande, como se ha hecho también en la mesa anterior. Y hace falta unas capacidades distintas para ir al Sahel y para tener acción sobre lo que ocurre ahí. Es decir, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que las amenazas a Europa son amplias y variadas. Una vez tenemos una idea clara de las amenazas, que no la tenemos, y una idea acordada, podemos empezar a ver qué capacidades militares necesitamos. Y luego hay que ver cómo las vamos a materializar. Capacidades comunes, cada país que compre lo que quiera, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a coordinar. Todo eso requiere un proceso de tiempo que habría que empezar a hacer ya. Y tampoco lo estamos haciendo. Estamos haciendo de manera muy tímida y muy lenta. Es decir, 10 años es el mínimo. Pero 10 años si los aprovechamos. Como si yo tengo un examen dentro de una semana. Una semana es mucho tiempo, poco. Si yo estudio, pues es suficiente. Si lo dejo para el último día, pues no. Pues aquí estamos en una situación parecida. ¿Una oportunidad para Rusia y China? Bueno, para China, militarmente, China está muy lejos, en los dos sentidos. Ni nosotros tenemos capacidad real de proyectar poder militar hacia China, ni China tiene capacidad de proyectar poder militar hacia Europa. Y aparte, como he dicho antes, a China lo último que le conviene es una guerra con sus clientes. Nunca, de ninguna manera. No le conviene. Rusia es distinto. Para Rusia, en mi opinión, la mayor amenaza de Rusia es, por ejemplo, una Ucrania próspera en la Unión Europea. Porque ¿cómo le cuenta el señor Putin a su población que ellos siguen siendo pobres y sus vecinos ucranianos, que eran más pobres que ellos, ahora son ricos? ¿Cómo se lo explica a su población? Y luego, Rusia, la situación de la guerra ucraniana es una situación endiablada, porque si le va bien a Rusia, es malo para nosotros. Pero si le va mal, no a Rusia, al régimen del señor Putin, no sabemos qué puede ocurrir. Con lo cual, es posible que una tentación del señor Putin sea decir, bueno, yo no he perdido contra Ucrania, he perdido contra Occidente. Y realice cualquier tipo de acción hostil en uno de los países bálticos, en Polonia, en cualquier lugar con idea de escalar lateralmente y provocarnos ver cuál es nuestra resolución. El señor Putin lo que cree es que los europeos no tenemos valor, no tenemos resolución para emplear las capacidades militares, sean las que sean. Es decir, aunque tengamos muchas capacidades militares, si no tenemos el valor de usarlas, son irrelevantes. Y el señor Putin piensa que los europeos no somos capaces de emplear las capacidades militares que tengamos. Con lo cual, al hilo de comprar más cosas, hay que explicarle, hacerle ver que tenemos resolución para usarlo. Y eso es un problema complicado, que no es un problema militar, es un problema de nuestras naciones, del Estado, es un problema político. Bueno, la cuestión es exactamente cómo lo resolvemos, ¿no? Y yo le quería preguntar a Cristina Caus precisamente por esa, no sé, parálisis a la que ha aludido el general. ¿Cómo se puede resolver? Es decir, ¿tiene sentido iniciar un debate sobre si hay que estatalizar más el sector industrial de la defensa? ¿Es hora de volver al debate sobre el servicio militar obligatorio, como ha ocurrido en algunos países del norte de Europa? Bueno, yo honestamente las preguntas de planificación militar, yo creo que mejor se lo dejo al general Frías aquí, pero puedo hacer unas recomendaciones un poco más, digamos, un poco más amplias dentro de mi ámbito. Yo creo que si cogemos esa situación global, el estado de las relaciones transatlánticas y la situación en la que nos encontramos, creo que hay cosas tangibles que podemos hacer, o prioridades que son importantes y que son realistas. Por un lado, bueno, lo que ya se ha dicho, europeizar más la defensa sin destruir la OTAN, en cierto modo. O sea,
esto ya se ha comentado ampliamente, el cómo, por favor que lo discutan aquí otros en la mesa, pero yo creo que también lo que es importante, porque no estamos aquí, el enfoque es defensa, pero también temas económicos son muy relevantes, y yo creo que es lo que va a ser muy importante en el futuro, es que separemos los acuerdos comerciales de las garantías de seguridad, porque no puede ser que se amenace con aranceles cada vez que los europeos no quieran participar, proporcionar o pronunciarse sobre algún tema de seguridad que es de la preferencia de los Estados Unidos. Ahí tiene que haber algún tipo de entendimiento que esto tiene que estar más compartimentalizado, ahí está. Y yo creo que antes, tal como era nuestra relación en el pasado, ese tipo de separación entre tipos de políticas no era necesaria. Con otros, pero es un estándar en la diplomacia con socios difíciles. Pues ya estamos en ese punto donde eso va a ser necesario. Luego también otro punto es que creo que hasta el punto que no las hay que definir consultas obligatorias sobre temas, sobre Rusia, China, también Oriente Medio, sobre los temas como cruciales, no tanto, y no solo en el ámbito de defensa, también en otros ámbitos de la cooperación, no tanto para definir necesariamente políticas conjuntas siempre, sino para evitar sorpresas estratégicas, tales como las hemos visto también en varias ocasiones este año. Luego, también creo que es muy importante para ambos, tanto Estados Unidos como Europa, que intentemos construir una resiliencia tecnológica conjunta. Ahora mismo estamos yendo en la dirección opuesta. Y yo creo que es otro de los factores que si no lo logramos va a ser China, va a haber un mundo, digamos, tecnológico repartido entre los que siguen a China y los que siguen a Estados Unidos. Y nosotros vamos a ser los que tenemos que seguir a Estados Unidos, tal como es el caso ahora. Pero va a ser muy importante que lo hagamos juntos. Y finalmente yo creo que y eso es un punto más de tono, pero también de sustancia, ofrecer algo positivo al resto del mundo como conjunto. No podemos afrontar a China y a Rusia simplemente todo el rato denunciando todo lo malo que hacen. Tenemos que ofrecer otra cosa. Hasta ahora hemos tenido un modelo bastante bueno. Ese modelo, como hemos comentado, o ya no está o ya no se representa de manera creíble. Entonces, tenemos que definir algo positivo que justifica por qué nos deben seguir a nosotros. Yo no estoy hablando de la democracia, no estoy cuestionando la democracia. Yo creo que, y de hecho, cuando hay encuestas, tanto en Europa como en Estados Unidos, entre la población está muy claro que prefieren la democracia y saben por qué. Pero, por ejemplo, los temas que son importantes para los países del sur global, como lo son la financiación, la deuda, el desarrollo, la energía, la salud, la reforma institucional, que son temas que están muy dominados por la preferencia de Occidente. Ahí tenemos que, no podemos dejar el campo libre a China con su discurso de amigo del sur global, ¿ya? Entonces, ahí creo que sería importante que definamos algo positivo, si bien reconozco que para ello primero hace falta un consenso y este consenso en este momento está complicado. Ojalá se pueda desarrollar mejor en los próximos años. Bueno, vamos a ir pasando a más cuestiones porque luego tendremos que terminar y darle la palabra a la gente, pero
Siguiendo con las preguntas fáciles que le gustan a Pedro, te tengo que preguntar, ¿tú viste venir a Trump? ¿Le viste cantando por la tele antes de ser un político? Y aquí, en España y en muchos países europeos, tenemos la misma pregunta. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo tratar con Trump? Alguien tiene que publicar un manual para dummies de cómo tratar con Donald Trump. Hemos visto a líderes europeos probar todo. Al presidente de Finlandia diciéndole yo juego al golf como tú. A la primera ministra italiana diciendo yo soy radical como tú. Al ya ex primer ministro británico yo hablo inglés como tú. Tratando todo tipo de aproximaciones para después ser convenientemente humillados y desoídos, ¿no? Pero a la vista de todo lo que hemos contemplado, ¿qué es lo que podemos hacer con él para mantenerlo al menos en parte en nuestro lado? Por ejemplo, podemos reconocer, comprar su idea de zonas de influencia y con ese planteamiento, ¿cómo vamos después a repeler la idea de las zonas de influencia de Rusia? El problema de lidiar con Trump es que él realmente no tiene aliados o amigos o socios, ¿no? Si uno repasa su biografía, en cuanto pintan bastos, él corta amarras. Él se deshace de su mentor, su abogado Roy Cohn, en cuanto las cosas se tuercen. Él corta amarras con Jeffrey Epstein en cuanto aquello empieza a apestar. Él ha cortado amarras con Netanyahu en la guerra de Irán. Entonces, el problema de alguien que no tiene amigos, ni aliados, ni socios, es que es muy difícil ser un aliado, un amigo, un socio. Cuando él demuestra que en su universo no hay coprotagonistas. ¿De acuerdo? Lo que yo creo que ha quedado demostrado es que la pelota no funciona. La semana pasada tuvimos la bronca con Meloni. Que estaban a partir un piñón, que iban a salvar Occidente juntos. Y mirad ahora cómo están, ¿no? Entonces, yo creo que lo que entiendo, él aprecia la acumulación de dinero y la acumulación de poder. Y eso es lo único que respeta. Y se rodea de Elon Musk o de Putin. Y yo creo que eso es lo único que funciona. O sea, funciona consenso y decir no. A mi juicio. Yo sé que es muy difícil. Él tiene una concepción de la OTAN, por supuesto, muy peculiar. Él cree que la OTAN es lo soprano, que tú pagas dinero a cambio de protección, ¿no? Y el que no pague, pues vendrá el hombre del saco, que es Putin, y ya te las verás con él, como si a Putin hubiera que animarle mucho a hacer esas cosas. Y el problema también subyacente es la percepción que él tiene de Europa, que coincide mucho con la de Putin. Para Trump, Europa es un parque temático del wokismo, donde todos los días es el día del orgullo trans. Es un caso de estudio de la teoría del gran reemplazo. Es Londonistán, son las regularizaciones masivas, es la pérdida de la esencia, ¿no? Y, por supuesto, todo esto comprado por formaciones políticas dentro de Europa. Eso es porque creemos que el trumpismo es algo circunscrito a Estados Unidos. Y no, aquí en Europa hay alumnos muy aventajados del trumpismo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar a Trump? Yo, por supuesto, lo que no haría es jugar este papel de que yo soy el jefe de la resistencia, ¿no? De que yo te reto, ¿no? Porque si algo yo creo que ha aprendido Trump en su segundo mandato es a apretar donde más duele.
¿no? Y el ejemplo de Harvard a mí siempre me llama mucho la atención. Primero, cuando va por las universidades, corta las ayudas federales, las subvenciones. Claro, una universidad como Harvard, aunque no pueden tocar mucho el endowment, pero puede encontrar dinero para seguir funcionando. ¿Qué es lo siguiente que hizo? Restringir los visados a los estudiantes internacionales. Y no hay fuentes alternativas de visados, claro, ¿no? Entonces, mucho cuidado también con jugar a ser el Víctor Laszlo y a liderar el coro de la marsellesa, porque también, digamos, las repercusiones pueden ser muy... No digo que haya que acobardarse. Yo creo que el guión de cómo lidiar con Trump fue planteado por el primer ministro de Canadá en el discurso de Davos. Hay que espabilar y juntarse, más que nunca. Y hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. Y sobre todo, pues salvar, hacer todo lo posible para que Putin no se salga con la suya en Ucrania, ¿no? Estas son, yo creo que las cosas fundamentales. Y claro que necesitamos la tecnología y son nuestras dependencias en energía de Europa, en energía, en tecnología, en defensa, en demografía. Ya sé que somos muy dependientes, pero aún así intentar buscarnos realmente la vida y, por supuesto, esto de rendirse antes del tiempo y hacer la pelota, ¿no? Si alguien ha visto un Consejo de Ministros de la Casa Blanca, es toda una sucesión de peloteos, pero vergonzosos, ¿no? Trump llega un momento en que se duerme, porque claro, es muy aburrido que 14 tíos diciéndote que eres el puto amo, ¿no? Yo creo que, o sea, ni el hostigamiento y erigirse como, digamos, el líder de la resistencia anti-Trump es una buena estrategia, porque creo que hay un coste asociado tarde o temprano muy grande, y creo que tampoco el doblegamiento o digamos, esta sucesión de líderes europeos que hemos ido desfilando por el despacho oval con esa, digamos, actitud genuflexa, ¿no? Los ingleses le han dado el privilegio de 2 visitas de Estado, ¿no? Carlos III, en fin, ya no más. Los alemanes que le llevaron el certificado de nacimiento de su abuelo, que era alemán. Todo el mundo intenta congraciarse, encontrar el lado bueno de Trump, pero ¿existe el lado bueno de Trump? Yo creo que no. Muy bien, para ir terminando, una doble pregunta para Cristina Caus y para el general Frías. Para Cristina Caus, ¿cómo podemos tratar con Trump? La misma pregunta que para Pedro. Y al mismo tiempo, como él decía, evitar que aquí en Europa crezcan los aprendices del trumpismo. Y para el general, ¿cómo podemos quemar etapas? Es decir, realmente, como decía antes, es hora de que el Estado tome más protagonismo dentro de lo que es la industria de defensa. Es hora de plantear, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, o eso realmente no es lo importante, porque lo que necesitamos son mandos bien formados que no se van a crear tan rápido. General. ¿Empiezo yo? Vamos a ver. El servicio militar obligatorio parece la varita mágica que lo arregla todo. El servicio obligatorio es una cosa muy antigua que realmente tiene 2 bases. Uno es tener suficiente población para de ella sacar soldados. La otra es tener la capacidad de equipar a esa parte de la población que yo saco. Hasta la Revolución Industrial había gente, más o menos, pero lo que no había era armas, porque las armas se hacían a mano, era muy lento. Entonces, equipar a una gran parte de la población era muy difícil. Entonces, no había servicio militar obligatorio. Había ejércitos pequeños, muy pequeñitos, que se equipaba con los medios que había. Llega la Revolución Industrial, tengo la Revolución Médica, una población enorme, muy joven, y fábricas que me fabrican muchas armas. ¿Qué me cuesta equipar a un soldado? Solo necesito unas botas, un casco y un fusil. Y una mochila, y para de contar. Es decir, equipo muy sencillo, muy básico y muy barato. Y además que era muy fácil de producir con los medios de la época. Vamos al día de hoy. Ahora yo cojo población. ¿Tengo población? Sí, tenemos una población mucho mayor que la que había en el siglo XIX.
pero mucho más envejecida. El núcleo real de población que tengo para sacar es mucho más pequeño. Pero no solo eso, es que además, en este mundo en que estamos, de familias muy pequeñas, en el siglo XIX una familia tenía 8 hijos. De esos 2 se morían de pequeño, otros se morían en accidente y otros se morían en la guerra. Quedaban 4. Ahora tenemos un hijo que en muchos casos es el hijo único y nieto único. El coste social de perderlo en la guerra es infinitamente mayor. Y no sé si nos lo podemos permitir, ¿vale? Va a suponer que yo tuviera gente que, como digo, es un tema a discutir. Ahora voy a equiparlos. Le pongo las botas, el casco, pero es que el casco ya no es de acero. El casco ahora es de Kevlar o de aramida, de una fibra especial que cuesta fabricarlo. El fusil ahora es un fusil automático que además tiene una mira de precisión e incluso un visor nocturno, tiene una radio definida por software y además tengo que dar una serie de equipo adicional. Un carro de combate, los carros de combate de hace 40 años, 50, 60 años, Segunda Guerra Mundial, era un tractor blindado, hecho con acero más grueso, que tenía una mira que al final de cuentas era poco más que la óptica de una cámara de fotos y poquito más. Y yo los fabricaba en serie. Yo veo fotos de la Segunda Guerra Mundial y se ve una cadena de montaje como la cadena de Peugeot. Si vamos hoy a visitar Krauss-Maffei, en Alemania, que fabrica el Leopard 2A8, aquello no es una cadena de montaje, es el taller de Miguel Ángel. Ves 4 carros, 3 operarios en uno, 2 en otro, es estar esperando que venga la cámara de visión nocturna que tiene componentes que fabrica en Taiwán y que vienen con cuentagotas. Ese otro le estamos poniendo otros componentes que son norteamericanos, que nos dan cuando nos dan. ¿Qué producción tiene Krauss-Maffei ahora mismo? Un carro al mes, que podría ampliarse a lo mejor hasta 10 o 12 carros al mes. Es decir, suponiendo que yo fuera capaz de reclutar un ejército grande, ¿con qué lo equipo? Yo ahora voy a una fábrica y le digo, mire, necesito 300.000 fusiles. Uy, sí, 300.000 fusiles. Estamos en el año 2026, en el año 2029 le voy a dar la primera preserie de 2.000. ¿Dónde meto a esa gente? Ya no hay cuarteles, los he vendido todos. ¿Quién los va a instruir? Ya no tenemos cómo instruirlos. Y no solo eso. Resulta que como tenemos muy pocos, la única forma que tenemos de ir a combatir en Occidente es si yo le garantizo a mis soldados que tienen una cierta posibilidad alta de conservar la vida. Es decir, mi equipo tiene que ser equipo que garantice todo lo que sea posible la vida del soldado. Eso tanto si es de reemplazo como si es profesional. Un carro Leopard 2A8 va a costar en torno a los 30 millones de euros. Un carro ruso T90 vale 4,5. Problema, en un carro Leopard, cuando vemos que tiene un impacto, lo que vemos en Ucrania los carros que hemos visto es que las escotillas están abiertas y allí no hay nadie. Es decir, la tripulación se ha ido. Los carros rusos explotan y no queda nadie, regularmente. ¿Me puedo permitir yo comprar un carro barato sabiendo que me van a matar la tripulación? No, no, porque el ejército se me deshace. Con lo cual, ¿puedo irme yo a un ejército de reemplazo? ¿Necesito un ejército tan grande como la Segunda Guerra Mundial? Probablemente ni lo necesito ni sea viable. Ahora bien, si yo no tengo gente, ¿qué hace cualquier organización humana cuando no tiene personal? Lo sustituye con tecnología, con máquinas. Yo cuando iba a servicio militar, si había que barrer un hangar, cogía 100 soldados y les daba una escoba a cada uno. Como ya no tengo 100 soldados, pues ahora tengo un ejército profesional, le doy una máquina barredora con un conductor. Y en el futuro, la barredora irá sin conductor. Bueno, pues vamos hacia ese tipo de ejércitos altamente tecnológicos, basados en plataformas no tripuladas. ¿Qué papel tiene el ejército, el soldado de reemplazo en eso? Pues un papel limitado. Pero, como digo, no es un problema definitivo, pero no es una solución obvia. Es decir, tengo un problema y aquí hay una solución. No es tan sencillo. ¿Vale? Perdón, la otra pregunta era ¿qué podemos hacer para la industria? Vamos a ver. La industria, lo que hay que hacer a la industria es darle estabilidad. Europa tiene tecnología, tiene capacidad de producción, tiene muchos medios. Una de las cosas que hemos hecho en estos años de globalización es que hemos sacado las industrias fuera de Europa. Es decir, yo ahora tengo una fábrica que dice que es mía, yo tengo un papel que pone que la fábrica ya en Shenzhen o en Shanghái es mía, pero la fábrica es en Shenzhen o en Shanghái. La Wehrmacht alemana hizo la Segunda Guerra Mundial subida en camiones Opel y Ford que pertenecían a General Motors y a Ford. Allí en Estados Unidos un señor con un papel que decía que la fábrica que había en Hamburgo era suya, pero los camiones acabaron en el ejército alemán. A nosotros ocurre igual. Hay que identificar qué industrias tenemos que tener en nuestro territorio, volver a traerlas y, sobre todo, para eso hay que darles contratos, hay que darles estabilidad. La industria tiene que saber, tiene que tener un escenario estable y ahora mismo no lo tenemos. Eso implica hacer leyes como la ley francesa, la ley que tiene de programación militar, que da un cierto horizonte temporal, que permite hacer planes. Ahora mismo no lo tenemos.
Entonces, si no, Europa tiene tecnología, tiene dinero, tiene capacidad para producir casi de todo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Estabilidad. Estabilidad para que las empresas inviertan. Gracias. Pregunta sobre cómo lidiar con Trump y cómo evitar el trumpismo. Sí. A ver, la primera va a ser corta porque creo que hemos todos gastado mucho tiempo en adivinar sobre qué le pasa, qué ocurre en el interior de Trump, y desde luego no tengo la respuesta. Lo que sí me parece es bastante interesante en esas sucesivas crisis que hemos visto a lo largo del último año, de los europeos han básicamente estado haciendo trial and error con una gama bastante amplia de enfoques. Entonces hay el señor Rutte, quien intenta de hacerse amigo, de ser amable y hacerle muchos cumplidos a Trump. Y por otro lado, hay otros que se ponen de frente cada vez que ocurre algo y dicen cómo lo hace Sánchez, como hacen algunos otros, que se ponen de frente y dicen cuando no están de acuerdo y incluso también se oponen a Estados Unidos en términos de política. Yo creo que lo que es bastante interesante es hacer una evaluación de qué es lo que ha funcionado y qué no. Y una cosa, y me parece bastante interesante el caso de Groenlandia, porque ahí sí los europeos han amenazado, de cierto modo, la implementación de su instrumento de comercio como especie de retaliation, ¿no? Y al final, en conjunto con, digamos, una diplomacia más cautelosa, esa combinación ha funcionado, ha ayudado a calmar la situación. Ahora bien, también es cierto, por ejemplo, si cogemos de nuevo el ejemplo español, a mí personalmente me parece bastante notable la poca repercusión que ha visto la sucesión de acciones y de statements de parte del gobierno español hacia Estados Unidos, que ha provocado bastante ira en la Casa Blanca, y en comparación, y incluso amenazas de parar el comercio con España, etcétera, etcétera, y en comparación que no hemos visto ninguna repercusión sustancial de Estados Unidos hacia España en consecuencia de eso. Y yo creo que eso también otros europeos también lo están viendo. Luego, sobre el trumpismo, yo creo que dejemos de hablarlo trumpismo, porque yo creo realmente qué es lo que nosotros tenemos nuestros propios trumpismos. ¿Qué es eso? Son corrientes políticas que quieren que quieren nosotros primero, Italia primero, España primero, Alemania primero, etc. Quieren, para defender sus intereses en el mundo, quieren desplegar sus ventajas comparativas como armas. Y no quieren o cuestionan la existencia de un marco legal que vale para todos. Y este tipo de orden global creo que no es lo que nos conviene. Y yo creo y al final hay bastantes paralelas con el final, como las corrientes políticas hacia finales del siglo pasado, donde también había muchas diferencias también, por supuesto, pero una cosa que hay en común en esa época es que había una radicalización y una polarización de la sociedad electoral, de modo que muchos se vieron a sí mismos como perdedores de la globalización y que no se habían beneficiado de lo que traía la globalización. Yo creo que o la ola de globalización en su momento, yo creo que ahí vemos muchos de esos problemas que vemos ahora, que tienen su raíz en la crisis financiera, ¿no? Entonces, incluso aquí mismo en este país. Entonces, yo creo que realmente
yo creo que realmente para Europa lo que tenemos que hacer es implementar una serie de recomendaciones que ya están ahí. Está el informe de Draghi, está el informe de Letta, están los conocimientos de construir nuestra propia defensa que está sobre la mesa. Están las recomendaciones de competitividad tecnológica y de comercio. Está todo ahí. Necesitamos más integración. El problema es, creo que el clash entre nuestra necesidad de integración y la falta de consenso en nuestra sociedad que tenemos para ello. Y ahí tenemos un panorama electoral en los próximos años bastante complicado. Como saben, el próximo año hay elecciones en Francia, en España, el año siguiente en Alemania. Si suponemos que todos esos países caen plena o parcialmente bajo el mando de grupos de extrema derecha, entonces va a ser muy complicada la integración necesaria para ponernos las pilas para el mundo que nos viene encima. Y también para erradicar, digamos, o limitar la influencia de lo que tú llamas trumpismo. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a abrir el turno de preguntas. Nos quedan 15 minutos. Si es posible, mejor preguntas que reflexiones y mejor cortas que largas. Sí. El joven. Perdón. Aquí se ha hablado de cómo reaccionar, como manual de instrucciones para tratar con Trump. Y de todos los ejemplos que se han puesto, me voy a quedar con dos. Primero, habría que subrayar el acierto del primer ministro canadiense en su intervención de Davos. Creo que le tomó muy bien la medida y que tiene una manera de aproximarse a este señor interesante a analizar con cuidado. Y segundo, el de la señora Meloni, que al final, ¿qué es lo que ha hecho saltar a la señora Meloni? ¿Cuál ha sido el resorte último para distanciarse y para tratar de ponerle en su sitio? La dignidad. Ni yo ni Italia suplicamos nada. Yo creo que el tema que le puede poner otra vez en pie a Europa es también si hubiera algún recurso, algún reflejo hacia la dignidad, que es la que está siendo pisoteada por este caballero impresentable. Si me permite, hay un libro muy interesante que escribió el general McMaster, que fue el asesor de seguridad nacional durante el primer mandato de Trump. El libro se titula At War with Ourselves. Describe cómo a lo largo del primer mandato del señor Trump, cuando había una reunión del gabinete de ministros, la primera parte era cuando hablaban los técnicos. El general Mattis, Rex Tillerman, el propio McMaster, y se trataba de explicarle al señor Trump por qué las cosas que había dicho no eran posibles o eran contraproducentes. Por ejemplo, una idea de las que presenta, y lo dice en el libro, es que para acabar con el régimen de Kim Jong-un, pues pensaba bombardear Pyongyang el día de la fiesta nacional. Entonces le tuvieron que explicar que bombardear una potencia nuclear nunca es una buena idea. Bueno, pues a lo largo del tiempo que va escribiendo el general McMaster, esa primera parte dice que iba seguida luego por todos los individuos que había colocado el señor Trump que se dedicaban a decirle lo listo que era, qué idea tan genial tiene, sus instintos se revelaron exactos, señor presidente. Esta primera parte cada vez era más corta y la parte de los pelotas cada vez era más larga. Cuando pierde las elecciones, le echa la culpa a que los técnicos no le habían dejado poner en marcha sus brillantes ideas. Y por eso había perdido las elecciones. Consecuencia, en el segundo mandato ha quitado a todos los técnicos. Y solo tiene gente que le da la razón, diga lo que diga. ¿Cuál es el inconveniente de esto desde el punto de vista práctico? Que nadie le da las malas noticias, con lo cual está tomando decisiones que él cree racionales sobre información falsa, porque nadie le dice las cosas que no le van a gustar. Claro, eso es un problema tremendamente difícil de evitar,
porque lo que quiere decir es que un señor que teóricamente tiene un cerebro, como lo tenemos todos, enfocado a tomar cosas razonables, está tomando decisiones que nos afectan a todos sobre información parcial y falsa. Igual que le ocurre al señor Putin, que el que le lleva a la contraria pues se cae por las escaleras varias veces. Bueno, es la situación que tenemos. Pero, ¿cómo se puede tratar con eso? Es muy difícil, porque en el mundo del señor Trump todas las decisiones que toma son racionales. Y todo lo que él hace tiene una razón detrás y encima le dicen que en el fondo ha tenido éxito. Pues yo veo muy difícil lidiar con eso. La verdad es que no le veo solución. Es un mundo cerrado en el que es muy difícil entrar. ¿Dándole la razón vamos a conseguir algo? Yo creo que no. Bueno, más preguntas. Sí, ahí, al fondo. Buenas tardes, mi nombre es Joel, soy analista en temas internacionales. Gracias por la presentación. Mi pregunta va en concreto para la señora Cristina, que justamente ha hablado sobre lo que es el futuro, la influencia de Europa, y me gustaría volver sobre esta parte. Cuando hablábamos de la influencia de Europa en el mundo, si nos remontamos 20 años atrás, Europa tenía mucha influencia, porque era otro contexto, sobre todo no necesitábamos el poder duro para ser influyentes, pero eso ha cambiado. Entonces, en estos últimos 10 años lo que hemos visto es que Europa está perdiendo bastante en la carrera hacia esa competencia global. Entonces la pregunta viene, ¿es que si nosotros estamos realmente preparados políticamente, la sociedad europea, sobre todo la sociedad europea occidental, está preparada para realmente ver cambiar esa imagen que nosotros teníamos de nosotros mismos como una sociedad regulatoria, que usa el poder blando, que quiere expandir la democracia, hacia ese tipo de poder tipo Estados Unidos, China? Y la pregunta para ustedes es que la sociedad alemana está preparada para asumir ese cambio, puesto que una Europa sin una Alemania que lidere también a nivel político y militar va a ser muy complicado. Y sobre todo porque esto es un debate que afecta directamente a la sociedad alemana. El Bundeswehr hasta hace 10 años era considerado por la gente joven como algo, no, por favor. Y el debate de la defensa en Alemania estaba casi vedado. Entonces, esto ha cambiado y cuando usted habla de las elecciones, es que esto va a cambiar, estará más preparada Alemania para liderar esa nueva Europa geopolítica de la que hablaba Borrell. Muchas gracias. Sí, bueno, primero sobre lo que ha dicho al principio, que si estamos preparados para asumir esa clase de papel como europeos, yo creo que hay que matizar, no estamos aspirando a jugar un papel parecido al de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Yo creo que la pérdida de poder relativo en el mundo de Europa tiene que ver con cambios estructurales globales, que tiene que ver con que haya otros actores, con que la hegemonía de Estados Unidos va disminuyendo en función del aumento de poder de China a lo largo de décadas, también de la diversificación de otros actores medianos que han surgido en las últimas décadas económicamente y ahora también en otros ámbitos. Entonces, simplemente ya en términos diplomáticos, en términos económicos, en términos de seguridad, desde luego no somos tan importantes en términos económicos, potencialmente todavía somos un poder grande, pero no utilizamos ese poder para fines de seguridad diplomáticos, por lo general. Estamos preparados como sociedades de ser, digamos, de hacer una proyección en defensa más pronunciada. Yo creo que ahí está la clave. No queremos ser... el debate en Alemania sigue enfocado en defensa. Quiere decir que no se trata de que seamos una potencia global militar expansiva, sino se trata de defendernos cuando es necesario, cuando Estados Unidos a lo mejor no está dispuesta a apoyarnos de la manera en la que lo hacía en el pasado. Ahora bien, el debate alemán, me parece que cómo ha cambiado en los últimos años es bastante alucinante, porque yo recuerdo una encuesta
Justo creo que en el 2022 o 2023, de una fundación alemana donde se preguntaba a la gente textualmente, ¿les parece injusto que Rusia haya invadido a Ucrania y le gustaría que se le apoye a Ucrania? Pues sí, había un porcentaje muy alto, 90% o algo así, de que decían que sí, que... Luego, pero había otra pregunta de cómo, digamos, le gusta textualmente de nuevo, debería ser Alemania la potencia que proporciona esa ayuda, incluida ayuda militar, y debería entrar Alemania en esa guerra, pues el mismo porcentaje decía que no, lo cual ¿no? refleja una muy profunda contradicción en ese sentido, en la percepción de la sociedad alemana. Sin embargo, con el trickle down de la realidad, que francamente es bastante más pronunciado en Europa Central y oriental que aquí, lógicamente por razones geográficas, el debate en Alemania cambiará muchísimo. Ahora puedes leer en Der Spiegel artículos sobre ¿dejaría a mi hijo luchar en el frente este? O algo así, sin que el país explote. Eso hace un año incluso hubiese sido inconcebible. Así que el debate está avanzando a una medida increíble. Acaba de pasar una reforma de la ley que rige el servicio militar, que ha sido reintroducido o que estaba suspendido durante mucho tiempo, y todo ese debate va a mucha velocidad. Así que la respuesta corta es creo que estamos siendo empujados hacia un estado mental en el que lo tenemos que entender, y en aquella parte de Europa mucho más rápido que aquí, que está todo más tranquilo y enfocado en otras cosas, por suerte. Muy bien, nos quedan 3 minutos. Le debo una pregunta al señor de la cuarta fila de los tirantes, por favor. Sí, buenas tardes. Supongo que se oye. Sí, se oye. Estoy un poco sordo. Pero... Se oye. Vamos a ver. Esta mañana se han planteado aquí una infinidad de temas tremendos. Y yo creo que en todas las exposiciones... Bueno, mi nombre es José Manuel Pena, yo soy un jubilado de cierta edad avanzada, pero con mucha curiosidad por saber qué va a ser de mis hijos y mis nietos. Entonces... me permiten, le voy a leer 3 citas que tengo aquí anotadas para no equivocarme, para luego entrar en la pregunta sobre nuestra unidad europea, que es lo más importante. Entonces, hay un señor, lo diré, de Lituania, que seguramente lo conocerán, es Tulin, y tiene una frase en 2025 que decía... Europa o Occidente solo entiende la violencia extrema. Es interesante. Lagarde en el mismo año afirmaba que el origen del nuevo orden geopolítico reforzará el papel del euro. Hace 2 días ha anunciado una posible devaluación del euro. Cosa interesante también. Y el general Eisenhower, siendo presidente, cuando firma en 1950 el documento de la OTAN, en 1958 manifiesta, bueno, si dentro de 10 años no hemos anulado la OTAN, hemos fracasado. Llevamos 70 años. Entonces, yo creo que en estas reuniones haría falta plantearse con mucha sinceridad ¿qué pretende Europa? Porque hemos visto a Europa sentada frente a Trump como el maestro que le echa el chorreo, perdón la expresión, a los colegiales. Un desastre. Entonces Europa además se ha convertido de una asociación político-económica, pretende ser otra OTAN, es decir, armarse. Entonces, y contestando un poco al general y preguntándole, yo estoy de acuerdo con usted, mi general, en que no es posible, no es viable ni es rentable el servicio militar obligatorio. La soberanía nacional hay que impartirla en la escuela
Y si yo en la escuela voy formando ciudadanos con conciencia soberana, me sobrarán voluntarios cuando los necesiten el ejército y estarán dispuestos a aprender a ser soldados. De lo contrario, es una tontería. Cuando Aznar en su primer servicio militar, ¿qué pasó? Pues todo el mundo muy contento porque nuestros hijos ya no iban a ir a la guerra, ni iban a salir de casa, ni iban a tener que vivir independientes, porque toda la cultura social, Europa, con todo su comportamiento, no sé lo que pueden opinar ustedes, lo que ha conseguido es el poder económico, por decirlo de alguna manera, como dicen algunos analistas, la élite Epstein, ha conseguido que la economía supere y anule cualquier valor moral de conducta en la sociedad europea. Y claro, con eso, ¿cuándo creen ustedes que Europa se podrá plantear? Porque con los gobernantes que tenemos, obviamente, son mequetrefes. ¿De qué? Del poder de la élite Epstein o de la que sea, no lo sé. Pero ¿cuándo creen ustedes que podemos renovar los políticos que dirigen Europa? Porque ese es el principal problema. Sin eso, nosotros no podemos, los ciudadanos no tenemos ninguna herramienta para poder exigir a nuestros gobernantes, en ninguna constitución, por lo menos en la española no existe, que podamos exigirles y que dimitan, que se vayan y que se elijan otros nuevos que respondan al interés de la sociedad. Yo no sé si ustedes tienen alguna respuesta para esto. Y por otra parte, en el tema del enfrentamiento con Rusia, pues yo doy gracias a Dios que Putin es cristiano y que además tiene unos portavoces y un gobierno. Pues Pedrov tiene un hijo en Estados Unidos con un Tesla que monta unos cristos de madre y señor mío, una hija que trabaja en la Comunidad Europea en Bruselas y es el portavoz de Putin. Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores, su señora tiene pasaporte americano, pasaporte ruso. Entonces, esto ya empieza a ser un desbarajuste de no sé si de traidores o de qué, que yo no veo fácil. No sé ustedes si es la pregunta, ¿cómo creen que podemos solucionar y llegar a un acuerdo de paz cuando hay tantos intereses encontrados, no solo de tipo de valores, sino económicos fundamentalmente para la industria militar? Porque, como decía el general de Europa... Gracias. Termino. No, el recuperar la industria militar, y ha sido parte de mi profesión, ahora mismo en Europa es prácticamente imposible, salvo en un plazo de 30 años al menos. Y conozco al Eurofighter, que es un avión antiguo de hace 30 años. Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria para contestar? ¿Me dejas? Vamos a ver. Cosillas, efectivamente. El servicio militar obligatorio es una opción que hay que valorar con mucho cuidado, no es la piedra filosofal, pero sí coincido en que hay un problema de fondo. Yo he tenido a mis hijos estudiando en varios países europeos y hay una cosa común. En todos les ha explicado que Europa es colonialista, imperialista, racista, machista y de todo. ¿Cómo le puedo pedir luego a mis hijos que se jueguen la vida por defender Europa? Si después de lo que les ha enseñado cada vez que hacer rematarla. Y, sin embargo, Europa, con mucha diferencia, es la que más ha contribuido al progreso de la humanidad. Lo que nosotros llamamos valores universales, en el fondo son valores europeos, pero eso no lo defendemos y es un problema político. Sobre armarnos, vamos a ver. El mundo va hacia un mundo inestable. El mundo multipolar es un mundo inherentemente inestable. Es decir, estamos en mal barrio. Yo, cuando tengo un mal barrio, puedo arriesgarme a ir solo, o mejor, si me junto con mis amigos y vamos todos juntitos. Una alianza, al final, es intentar ir todos juntos, con el problema de que cuando uno de mis amigos tiene un problema, el problema también es mío. Pero esta es la solidaridad de la alianza, que es fundamental. La industria. Bueno, la industria es un tema muy complicado, el tema de la industria militar, pero si no tienes industria militar, no tienes soberanía. Es decir, podemos hablar de lo que queramos, pero si no tenemos una capacidad propia nuestra de tener nuestros medios para la defensa, al final acabaremos siendo saltélites de otros. ¿De quién? Bueno, pues los tres polos que tenemos ahora mismo en el mundo son Estados Unidos, Rusia y China. Si Europa no es un cuarto polo, todos nuestros países acabarán siendo satélites de uno de esos tres. ¿De cuál? Del que nos toque cuando dividen las áreas de influencia. A ver si tenemos suerte. Pero no tenemos capacidad de acción. Es decir, si no somos capaces nosotros de tomar decisiones propias e independientes, estaremos sujetos a lo que decidan otros. Gracias. Me gustaría aportar solo dos citas un poco
concluir con un tono esperanzador, ¿no? Estas citas cada vez yo veo que en intervenciones públicas, seminarios, clases, cada vez las utilizo más, a lo mejor empiezan a desgastarse. La primera es de Winston Churchill, cuya madre era estadounidense, como ustedes saben, que decía que Estados Unidos siempre termina haciendo lo correcto después de explorar todas las alternativas posibles. Esta es una. Y la otra es una vieja historia, que tan vieja que debe ser verdad. Cuando en Filadelfia estaban ultimando la Constitución de los Estados Unidos, en 1787, ellos intentaban preservar el secreto y hacía un calor húmedo terrible y estaba todo cerrado, imagínense, con esos ropajes debatiendo, se volvieron locos, pero al final llegaron a un consenso. Y cuando salen, finalmente, hay una señora, por supuesto, que les pregunta a Benjamin Franklin: ¿qué nos habéis dado? ¿Una república o una monarquía? Y la respuesta de Franklin, que yo creo que es especialmente relevante en estos días, es una república si ustedes la pueden mantener. Muy bien, pues muchísimas gracias a los ponentes, a la audiencia y a la Asociación de Periodistas Europeos, por supuesto, por este acto. Yo creo que podemos ir en paz y sin Trump a comer.